Muy buenas tardes, querida familia de Sucat, David, Buenos Aires, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguna, ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus siervos, ni aun el extranjero que habitase dentro de tus territorios, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha regalado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que es el poder disfrutar de tus mandamientos. A la comunidad de Sucat David, Buenos Aires, dispersa en todo Capital Federal, a nuestros queridos hermanos de la comunidad de Sucat David San Miguel en provincia de Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos en el norte de la provincia, en el resto de nuestra amadísima Argentina, a nuestros hermanos en Chile, a nuestro querido Sucat David Manta en Ecuador, a nuestros amados hermanos en Cali, Colombia y en Bogotá, a nuestra querida familia en Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Italia, España y en el resto del mundo. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a estudiar la primera carta de Tesalonicenses del apóstol Pablo, o conocido también con su nombre en hebreo, Shaul o Saulo de Tarso. Así que vamos a empezar. Bueno, para darle un poco de contexto a lo que vamos a estudiar con Tesalonicenses, quería poder compartirles algo. Si bien yo no soy nada más que su siervo y nada más que otro estudiante de las Escrituras, ya que uno solo es nuestro maestro, nuestro rabino y nuestro pastor, el Cristo, el Mesías de Israel. Quería compartirles algo que para mí es de bendición y seguro muchos lo hacen y los que no, espero que les pueda servir. Y es cada vez que estudiamos la Biblia, es no solamente leerla, sino también constantemente preguntarle a la Biblia, constantemente preguntar a la palabra, tener las referencias cruzadas, esos pequeños letras en cada versículo y sobre todo en esta parte que quisiera compartirles, el tener mapas de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Eso nos va a ayudar mucho a tener el contexto de lo que la palabra está diciendo. Y yo eso les he querido compartir el día de la fecha. ¿Está bien? Yo ahora quiero mostrarles este mapa, por ejemplo. Este mapa que está aquí que les estoy mostrando es el mapa que contiene los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Está bien? Entonces, a mí sí me gustaría que en la medida de las posibilidades ustedes puedan conseguir uno de estos mapas. ¿Está bien? Si se dan cuenta, allí tienen el primer viaje del misionero del apóstol Pablo, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Está bien? Esto nos ayuda a tener un poco de contexto de por qué Pablo va a visitar Tesalónica. ¿Por qué Pablo se va a la región de Grecia? Imagínense ustedes un hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, ¿qué tiene que hacer en la tierra de los griegos? Y si bien nosotros ya hemos estudiado, por ejemplo, en las cartas de Efesios y en Tito, qué es un griego y que el Señor, como él mismo lo dice, él mismo lo dijo a sus apóstoles en Mateo capítulo 10, no vayan por camino de gentiles y en ciudades samaritanos no entréis. Y ya ampliamente explicamos que lo que el Señor estaba diciendo era que su pueblo estaba entre gentiles y entre samaritanos. ¿Está bien? Y que había que saberlos buscar. Así que les invito a los que no hayan podido estudiar toda la serie de Efesios que lo hagan porque dimos bases sólidas de sustento bíblico de quiénes serán los griegos, si no ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta vez quisiera que fuera de bendición en el aspecto de los mapas. A veces tenemos mapas en las Biblias. Nosotros de pequeños, cuando nos llevaban a las congregaciones respectivas donde estaban, nos aburríamos muchas veces y veíamos los mapas atrás de las Biblias, que si bien no sabíamos qué significaba, por lo menos tenían colores y nos distraíamos con esos mapas. Pues mi deseo es que ahora los podamos entender de una mejor manera. Y para poderlo hacer, yo quisiera compartirles un poco de lo que a mí me gusta hacer con respecto al manejo de los mapas. ¿Está bien? Yo ahora les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que yo estoy viendo. ¿Está bien? Aquí estoy en mi armada Argentina. ¿Está bien? Yo voy a empezar a alejar un poco para que vean dónde estamos. ¿Está bien? Y estamos en el continente
sur, en la parte sur, en América Latina, ¿está bien? Sin embargo, todo esto se va suscitando un poco más de la parte del Medio Oriente. Realmente podemos ir al Oriente primero, ¿no? El Oriente es toda esta zona de Asia, de China, ¿no? Donde viven las personas asiáticas que tienen rasgos bastante particulares con el aspecto de sus ojos, los chinos, los tailandeses, los japoneses, toda esta población asiática, ¿está bien? Esto es el Oriente. Y luego el Medio Oriente, justo en la mitad, ¿no? Por eso se llama Medio Oriente. ¿Y de qué forma yo me puedo ubicar? Y es algo muy interesante, los que hacen curso básico seguro ya lo saben. Me voy a acercar un poco a la mitad aquí justo, ¿está bien? Y aquí en la mitad hay una imagen que a mí, y yo sé que a muchos siempre les impacta, y es, hay que buscar la bota para ubicarse donde estamos. Y es impresionante. ¿Qué bota dirán ustedes? Pues yo les voy a compartir lo que para mí es la bota de Italia, ¿no? Y es impresionante esto, cómo tiene realmente forma de un pie o de una bota Italia, ¿está bien? Entonces, teniendo en cuenta la bota de Italia, ¿sí? Uno ya sabe que la bota de Italia está sobre ¿qué mar? Sobre el mar Mediterráneo, ¿está bien? Este es el mar Mediterráneo. En algunas partes lo van a encontrar también como el mar Grande. Si ustedes escuchan el mar Grande, también es como muchos le llaman al mar Mediterráneo. ¿Está bien? Y justo ahí donde pisa la bota, que es el mar Mediterráneo, miren que encontramos la zona de Grecia, ¿está bien? O también llamada la zona de Macedonia, ¿está bien? También se encuentra allí. Y toda esta zona que linda con Grecia, que el apóstol Pablo caminó por mucho tiempo, es la zona de Turquía. Y miren, lo voy a bajar un poco más hasta llegar a Israel. Imagínense todo esto, el apóstol Pablo lo estuvo viajando, si bien a veces por tierra, ¿sí? Otras veces, por ejemplo, cruzó por mar, acá está la isla de Creta, por ejemplo, ¿sí? Y todo esto hizo el apóstol Pablo con tal de llegar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque dentro de la tradición se enseña que cuando las ovejas perdidas de la casa de Israel fueron tomadas, fueron llevadas por Asiria a toda esta región de Turquía. Entonces era muy bien sabido, de hecho en el tiempo de Jesús, cuando él dice que sale de la casa de Judá y se va a Efraín, ¿sí? Habla de toda esta zona, ¿está bien? Donde se creía o se cree que fueron llevadas las tribus perdidas de la casa de Israel. Y justamente el apóstol Pablo empieza con su viaje ¿en dónde? Justamente empieza aquí, ¿sí? En Israel. Está bien, él se encuentra en Damasco y dice que se dedica a buscar de la palabra de Dios, entiende el misterio de los gentiles, que como él dijo, son coherederos y copartícipes. Él mismo lo dijo al rey Agripa. Qué cosa increíble es que Dios resucite a los muertos. Y por aquella esperanza, oh rey Agripa, he sido acusado. Promesa que espero que alcancen nuestras 12 tribus. ¿Está bien? Entonces, desde aquí, Jerusalén toma como base el apóstol Pablo para viajar. No voy a usar, obviamente, este mapa porque este es un mapa actualizado, pero les voy a compartir, por ejemplo, el que tengo, que es un mapa bastante sencillo, pero de igual manera. Entonces, aquí tengo Jerusalén. El primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿está bien? Su primer viaje misionero está aquí, ¿sí? Con estas líneas rojas y con unas flechas. Si se dan cuenta, por ejemplo, su primer viaje misionero, hace, sobre todo en algunos lugares, por ejemplo, como en Chipre, por ejemplo, como en Antioquía, ¿sí? Son lugares bastante que el apóstol Pablo estuvo viajando. ¿Cómo sabemos eso? Tomen sus Biblias, vamos a hacer un estudio diferente. Vean cómo les puede servir para estudiar esto usando sus propias Biblias y teniendo un mapa medianamente que les sirva. ¿Está bien? Por ejemplo, Hechos capítulo 15, recuerdan que el apóstol Pablo sube a Jerusalén. Él regresa de Antioquía, de Siria. O sea, el apóstol Pablo estaba predicando justamente en esta región. Cuando se da Antioquía, Siria, esta región, miren que justo está muy cerca de qué ciudad, de Damasco. ¿Se acuerdan? La ciudad donde el Señor estaba a camino a Damasco y donde el Señor se le aparece. ¿Está bien? Entonces, miren lo que dice Hechos capítulo 15, el famoso concilio de Jerusalén. Pablo viene de Antioquía de Siria, juntamente con Bernabé y Juan Marcos. Dice la palabra en el verso 19 que había esta cantidad increíble de gentiles, de ovejas perdidas que estaban volviendo, y dice el verso 19, por lo cual yo juzgo
que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten, y empieza a dar el famoso concilio. Vamos a anotar el número 1 con nuestras Biblias, con un numerito, ¿está bien? Dice Hechos 15, verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios. Y ahí empieza el verso 20, vamos a anotar. Verso 20. Sino que les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos. Punto número 1 de esto, ¿sí? Es nada de idolatría. Punto 1, vamos a ponerle un 1 allí. ¿Está bien? Punto 2 dice en el verso 20, de fornicación, relaciones sexuales ilícitas. Recordemos que la palabra fornicación viene de la palabra del griego porneia, que quiere decir también pornografía, o sea, deseos sexuales ilícitos, masturbación, pornografía y todo lo que tenga que ver con lascivia o lujuria. ¿Está bien? Punto 2. Punto 3, de ahogado. ¿Está bien? Que quiere decir que los animales tienen que tener cierta forma de matanza específica. Uno como médico, por ejemplo, puede intuir eso, y no solamente como médico, una persona con cierto sentido común entendería que, por ejemplo, una gallina no puede ser sacrificada simplemente torciendo su cuello, sino que hay que desangrarla, porque dice la palabra que la sangre está en la vida, y sabemos también que la sangre se coagula y puede deteriorar los componentes de las proteínas, como en el caso de lo que es los músculos y la carne que comemos de los animales. Y de sangre, esas costumbres de beber pura la sangre, que realmente tiene muchos ritos paganos, pero ahora sabemos también que la sangre ingerida directamente por la boca, ¿sí? Y llegar al estómago es tóxica, ¿sí? Hay sobrecargas de hierro, hay un montón de cosas que no viene al caso, pero son súper dañinas, ¿está bien? Y aparentemente hasta ahí llevamos contando cuántos del verso 20. Uno, nada de contaminaciones de los ídolos. 2, nada de fornicación. 3, nada de ahogado. Y cuarto, nada de sangre, ¿está bien? Pero el quinto es uno de los más importantes, porque dice, mira, cuando la persona llegue, lo primero que vas a decirle, hermano, nada de idolatrías, saque el chuki de su casa. Número 2, sí, nada de fornicaciones, nada de que usted tiene esas costumbres bastante comunes. Por ejemplo, dicen que los griegos tenían la costumbre de tener 3 mujeres, y no es tu mamá, tu esposa y tu hija. 3 mujeres para ellos eran una que fuera muy filosófica, una para hablar, que te ayudara con tu intelecto, una segunda que fuera tu amante, y la tercera, aquella que se encargara del hogar. ¿Sí? Miren ese tipo de pensamiento. De hecho, los griegos, aquellos que estudiamos medicina, los griegos creían que la mujer era el sexo débil, porque al pesar los cerebros, el cerebro de un varón pesa 1300 gramos, ¿está bien? Mientras que el cerebro de una mujer pesa 1100. Ahora ya sabemos que eso es porque las mujeres conectan mucho más rápido su cerebro y es más eficiente. ¿Por qué? Porque almacena menos agua. El nuestro es un poquito más pesado, pero no por más inteligentes, sino porque hay más agua. Bueno, habiendo entendido eso, entonces esas son las 4 primeras, pero hay una que se pasan siempre por alto y la vamos a leer ahora, que es el verso 21. Vamos a hacerle un 5 número grande, que diga ahí, porque Moisés, o sea, solamente pídele esas 4 cosas. ¿Por qué? Porque Moisés, desde tiempos antiguos, dice, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, no insistes a la gente a convertirse ni a cosas extrañas, solamente dile que nada de ídolos, nada de fornicaciones, nada de estar ahogado ni bebiendo sangre, y por tanto, quédate tranquilo. ¿Por qué? Porque el verso, la característica 5 es, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, ¿cuál es el quinto requisito? Alguien que lea a Moisés cada día de reposo. Punto. Ahora, ahí dice en el verso 21, el verso 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. Entonces aquí estamos, ¿vieron? Entonces miren, les voy a hacer una rayita, no sé si estoy justamente donde quiero estar, sí, aquí estoy. Entonces estamos aquí nosotros. Nuevamente Pablo tuvo que volver a Jerusalén. Voy a borrar esto para que vuelva a quedar bien. Pablo tuvo que volver a Jerusalén, él está aquí, ¿vieron? Vuelve, aquí está Jerusalén. Entonces dice que lo enviaron a Antioquía, ¿está bien? Entonces vean cómo justamente
el primer viaje de misionero es justamente eso, Antioquía. No sé si se dan cuenta, inclusive, que la línea sigue y se concentra toda esta zona de Antioquía. ¿Está bien? Vamos a ver dónde más dice que el apóstol Pablo se va. En teoría está bastante cerca, pero recuerden que esto sigue siendo el sector de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Un poco más adelante, miren lo que dice el verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. ¿Vieron? Este Silas es justamente con el que vamos a leer hoy. Varones principales entre los hermanos. Escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, o sea, iban a ser embajadores de ellos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles. Por favor, anota, te pido por favor que anotes esto, es muy importante. No dice a los hermanos gentiles, ¿sí? Ahí dice los hermanos entre los gentiles. Entonces, ahí te pido que entiendas que en el primer viaje misionero, que si bien dice que es apóstol a los gentiles, es porque entre los gentiles están las ovejas perdidas de la casa de Israel. Capítulo de Oseas dice, Efraín se ha mezclado entre las naciones, ¿sí? Entonces, verso 23 dice entre, ¿sí? Entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Entonces, mira, busca nuevamente. Vamos a ver, dice acá, entre Antioquía, ya dijimos, mira, acá hay Antioquía, está bien. Mira los límites, acá está nuevamente el viaje de Antioquía, todos los límites. Dice también otra más, ¿te acuerdas cuál otra más dice? Antioquía en Siria, Siria, ¿ves? Acá está Antioquía y Antioquía en Siria, acá está, ¿ven? Siria. Y en Cilicia, miren dónde está Cilicia, familia, miren, Cilicia. ¿Se dan cuenta entonces el territorio del apóstol Pablo, donde es? Todo esto que está aquí, toda esta zona que está acá, es la zona que el apóstol Pablo está andando en su primer viaje misionero. ¿Está bien? Sí, es su primer viaje misionero. ¿Con quién? Con Bernabé y Juan Marcos. Entonces, eso por favor dejémoslo bastante claro. Primer viaje misionero aquí con Pablo está, recuerden, está Bernabé, le voy a poner una B, Bernabé, y el famoso Juan Marcos. ¿Está bien? El mismo Juan Marcos, que después hay un problema porque es un jovencito y le cuesta andar con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo con Bernabé se desentienden, no quieren ir más juntos, y arranca el segundo viaje del misionero del apóstol Pablo. ¿Está bien? Eso está en el verso 36. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero, y es justamente donde nosotros vamos a empezar. Dice en Hechos capítulo 16, en cambio, que después de esto, o sea, imagínense que el apóstol Pablo está recorriendo Antioquía, Cilicia, toda esta zona, se las vuelvo a marcar, ¿está bien? El apóstol Pablo está aquí en esta zona, ¿está bien? En esta zona que está aquí. Dice el verso 16. Después llegó a Derbe y a Listra. Miren dónde está. Voy ahora a marcarles con otro color Derbe y Listra. Miren, aquí está Listra, ¿ven? Listra. Y acá está Derbe. Voy a mejor a borrarlo todo y abarcarle solo eso. Mire, acá está Listra, Listra. Y acá está Derbe, ¿está bien? Miren, ya no partió ya tan cerca como antes. Antes había partido de Jerusalén, ahora se está alejando. Derbe y Listra. Miren, el apóstol Pablo, es increíble todo lo que anduvo. Dice acá, y Derbe y Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Imagínate, ya estás entendiendo, segundo viaje misionero y se lo encuentra, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Ven? Acá está Iconio, un poquito más arriba, ¿vieron? Toda esta zona conocía a Timoteo. Conocía a Timoteo, estaba bastante más cerca de lo que es Jerusalén. ¿Está bien? Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Pero no se supone que el concilio de Hechos 15 dijo que nada de circuncidarles. Ya ahí entendimos, ¿sí? Que lo primero que se enseña son estos 5 ordenanzas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque cada día de reposo se va a leer a Moisés. Entonces las personas van a poder decidir poco a poco y en su momento.
¿Está bien? Y dice el verso 4, al pasar por las ciudades, de Hechos 16 estoy leyendo, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Sí? ¿Cuáles eran esas 5 ordenanzas? Nada de ídolos. 1. 2. Nada de fornicación. 3. Nada de ahogado. 4. Nada de sangre. Y 5. Que en cada día de reposo hubiese alguien que leyese a Moisés. ¿Está bien? Verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Vieron? Con esas 5 características. Y aumentaban en número cada día. Entonces, imagínate, yo quiero que tú te des cuenta que el apóstol Pablo, ahora miren, les voy a hacer un dibujito. El apóstol Pablo está en su zona que está aquí. ¿Está bien? Toda esta zona. Esto es lo que sería actualmente Turquía, para que me entiendan. ¿Está bien? Sería más o menos Turquía. Pero miren lo que dice el verso 5. Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, atención, miren, él ya va a empezar a pasar Frigia. Ahora yo les voy a poner con otro color, que él va a pasar Frigia. Miren aquí, por favor. Miren aquí. Va a empezar a pasar Frigia y empieza a llegar aquí. Miren, aquí le está diciendo, ¿la provincia de qué? De Galacia. ¿Ven cómo cada vez el apóstol Pablo se está alejando más de Jerusalén? ¿Sí? Arrancó acá, luego fue más arriba, acá en Cilicia, Liria, y ahora ya empezó a alejarse un poco más y entró a la región de Galacia, dice acá. Y le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿ven? En esta zona que está acá. Esta zona que está aquí, el apóstol Pablo quería predicar y el Espíritu Santo le dijo no, ¿sí? Ya que estás en Galacia, Antioquía, mira lo que vas a hacer. Y aquí hay un salto, no sé si se dan cuenta, que viene de esta zona y esta flecha que está aquí, miren esta flecha, miren cómo se va recto, miren lo que hace el apóstol Pablo, se salta todo esto en este viaje misionero y miren dónde cae. Vean lo que dice el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, vieron que justo se los marqué ahí, ¿sí? Se los vuelvo a marcar aquí, miren, dense en cuenta. Aquí está Misia. Ven, están llegando, ¿sí? Al borde de todo ¿sí? Están llegando acá, ¿está bien? Justamente están llegando a toda esta zona. Y dice acá, intentaron ir a Bitinia, ¿sí? Intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué dice acá? Pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Miren que es literal. ¿Por qué tienen que descender a Troas? Miren que aquí está Misia, se los pongo con el punto azul. Y miren, para ir a Troas había que hacer esto. Literal, Troas está acá, miren. Acá está Troas. ¿Ven como literal? Esto les va a ayudar a que cuando están leyendo y cuando vean un mapa, van a tener como un estudio mucho más profundo, mucho más centrado como un estudio realmente, y así va a ser más fácil explicar los famosos viajes del apóstol Pablo, que a veces uno las termina confundiendo. Entonces dice acá que el verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Recuerden que en la Biblia, al igual que cuando lees Daniel, por ejemplo, la visión de noche o ausencia de luz, ausencia de la palabra de Dios, tiene que ver con dispersión, tiene que ver con sectores o lugares donde la palabra de Dios no ha llegado. Si tienes un sueño y no es que me crea intérprete de sueños, solamente te estoy diciendo lo que dice la palabra, pero si tú tienes una visión de noche, quiero que sepas que Dios te está hablando acerca de lugares de oscuridad donde no hay palabra de Dios. ¿Está bien? En este caso, Pablo, al igual que Daniel tuvo una visión de noche, dice acá, y se le mostró a Pablo una visión de noche, donde en Troas, ¿viste? Está a punto de despegar, está justamente en la punta ahí de la península, y dice, se le presentó un varón macedonio. ¿Qué es un macedonio? Un griego. Un macedonio es un griego. ¿Está bien? Estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Imagínate a un varón griego. Imagínatelo con su toga blanca, con su falda, imagínatelo con un cinto, imagínate lo que tienen hasta esos laureles en la cabeza. Esa es lo que está viendo el apóstol Pablo. Y él le pide que lo ayude. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Vieron? Entonces voy a todo lo que es Macedonia, todo lo que es Grecia. Ahora yo se los quiero mostrar, yo les voy a empezar a marcar. Vieron que aquí justo el apóstol Pablo, miren lo que hace. Parte de Troas y toda esta región que está acá, toda esta región que está acá, sí, actualmente es Grecia. No sé si inclusive en el mapa actual yo se los pueda mostrar de mejor manera,
para que ustedes lo puedan ver en el mapa actual. Voy a ver si tengo la bendición de poderlo manejar bien este Google Maps, que a veces no es tan sencillo. Aquí están, vean. Aquí están, yo se los voy a marcar nuevamente. Miren, entonces el apóstol Pablo estaba haciendo todo este viaje que recién lo estuvimos viendo, ¿sí? Vieron que estuvo toda esta zona de Turquía, vieron que aquí en Asia, en esta parte de acá, no le permitió el Señor hablar, ¿está bien? ¿Sí? Sin embargo, llega acá, desciende hasta Troa, mira acá, y luego dice que toma y que el Señor lo lleva a Macedonia. ¿Vieron cómo dice Macedonia del Norte? Esta zona, porque toda esta zona de la ribera es Grecia, está bien, toda esta zona es donde el apóstol Pablo es llamado, está bien, inclusive miren lo que está aquí, termina en Atenas, aquí está Atenas, está bien. Esta es la zona que el apóstol Pablo ve un varón macedonio, está bien, que dice, ayúdanos, está en oscuridad, está cansado de las filosofías del mundo y le dice, Pablo, ayúdanos. Volvamos a nuestro mapa. Entonces, nuevamente, como les decía, aquí estamos en Troa y todo esto que les estoy marcando acá es la provincia de Macedonia o todo lo que es Grecia, ¿está bien? Todo esto que está acá, miren, es Grecia, ¿no? Mira, acá está inclusive los Corintos, ¿ven? Corintos. Pero bueno, volvamos donde estábamos, estamos en Troas. Y dice acá, partieron a Macedonia, verso 10 estoy leyendo, por ciento que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, ¿se acuerdan? Vinimos rumbo directo a Samotracia. Miren, miren qué lindo es. Es como que todo tiene sentido, porque si no son palabras extrañas. Y aquí está Samotracia, ¿ven? Entonces, el darte el tiempo de colocar los mapas te ayuda a crecer, a que no sean palabras raras, porque a veces nuestra mente funciona mirando los mapas, oyendo las palabras, ¿está bien? Y si le dedicamos tiempo a la medicina, a la universidad y tantas otras cosas, ¿cómo no a la palabra de Dios? ¿Está bien? Dice, zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Voy a borrar porque sé que hago mucho lío con, con el marcador, pero miren que está aquí Troas, lo voy a marcar Troas, y marca, mire dónde va a ir, ¿ven? Filipos, ¿ven? Aquí está Filipos. ¿Está bien? ¿Vieron cómo va el camino del apóstol Pablo? Y dice acá, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ¿vieron? La primera ciudad de todo esto de Grecia, ¿está bien? De Macedonia. Muy bien. Estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Perdón, verso 12. Y de allí a Filipos, que es la ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración. Recuerden que cuando no había 10 varones judíos para armar un minyan y no poder hacer una sinagoga, la gente iba a los ríos. ¿Se acuerdan? Ezequiel, que estaba en Babilonia y justamente se iba a los ríos de Babilonia para poder orar, ¿sí? De hecho, hay una canción que no sé si ustedes han escuchado que habla de esto, que es "In the rivers of Babylon", ¿se acuerda? Where we went down, ¿no? ¿Se acuerda? We were when we remember Zion and the rivers of Babylon. Y es famosísima esa canción, pero habla de ese concepto de ir a los ríos. Y dice aquí, y un día de reposo, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta para lo que Pablo decía. Y ahí se forma la comunidad de Filipos. ¿Se acuerdan la carta a los filipenses? Bueno, aquí está. Ni bien tocó y Pablo dijo, wow, Dios me ha traído a este lugar. ¿Sí? Y le va muy bien en Filipos. ¿Qué pasa después? Dice que Pablo libera a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, lo meten preso en la cárcel, no sé si se acuerdan que estaba con Pablo y Sila, y empezaron a cantar en medio de la cárcel, a adorar, ¿no? Estaban cantando y adorando al Señor, milagroso, abres camino, y estaban a full, y cantando, mi Dios, así eres tú. Dice que la cárcel se abre las puertas, que el carcelero de Filipos se iba a matar, y Pablo le dice, no, no, no te mates, por favor, Dios no quiere eso, y dice que en ese momento le predica al carcelero de Filipos y se convierte él y su casa, ¿no? Y es tremendo lo que pasa. Y a pesar de que después vienen, lo quieren sacar porque se enteran que Pablo es ciudadano romano, dice que forma una comunidad allí, de hecho por eso le manda una carta. Entonces, para que te des cuenta, aquí está la comunidad, por eso le manda una carta. Pero mira lo que pasa, después va un poco más adelante y mira con qué comunidad se va a encontrar. Mira, mira lo que está aquí. ¿Qué comunidad está aquí? Acá está, miren.
Tesalónica. Por esa razón estamos estudiando el día de hoy. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Dice en el Hechos 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, es toda esta región que está acá, que yo les voy a marcar en azul, toda esta región que está aquí. Sí, hasta antes de llegar a Tesalónica, se llama Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, ahí está, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Sí? Yo creo que ya entendimos la idea de Tesalónica, ¿sí? Y solo quiero mostrarles que hay una ciudad más abajo, que está aquí, no sé si ustedes la ven, que se llama Berea, ¿sí? Berea. Miren que después de Berea también está la ciudad de Corintos y está Atenas. Pero bueno, con que sepan que aquí está Tesalónica, es lo que vamos a estudiar hoy, y más abajo está Berea, yo estoy más que agradecido y gracias a todos por su atención y su tiempo. Bueno, entonces vamos a lo que nos importa hoy, que es el libro de Tesalonicenses, para darles un poco más de contexto. ¿Está bien? Entonces, dice la palabra del Señor, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Vieron que ahora ya tiene contexto lo que estamos estudiando? Donde había una sinagoga de los judíos y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. O sea, Pablo amaba al pueblo judío, claro que sí. Le dijo en Roma, yo no he hecho nada en contra de nuestra nación ni en contra aún de las costumbres de nuestros padres. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, ¿cuánto tiempo se quedó Pablo? Nuevamente pregunto, por 3 días de reposo. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas, ¿vieron? Eso es importante, porque yo sé que uno lo lee rápido, 3 días. No, hay que preguntarle a la Biblia, hay que nuevamente relacionarlo, pero igual está bien, para eso estamos aprendiendo todos juntos entre hermanos. ¿Está bien? Dice que por 3 días de reposo, o sea, son 3 semanas aproximadamente, ¿no? 3 semanas se quedaba Pablo allí para ir 3 días de reposo a discutir con ellos. ¿A dónde? A una sinagoga. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Lo mismo que hizo Jesús en el camino de Maús con sus discípulos. ¿Sí? Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, o la palabra en hebreo que es Mesías o Mashiach, que significa ungido. Y algunos de ellos creyeron, ahí está, ya está, date por servido. Algunos de estos judíos, no hermano, los judíos mataron a Jesús y ellos no creen en Jesús. No, aquí claramente ves una sinagoga de judíos que creyeron en Jesús. ¿Está bien? Y ahí está la verdad. Y a veces, ¿sabes qué? No es que no esté la verdad, no es que la veamos, y es que a veces no la queremos ver. Un grupo de judíos que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, piadosos gran número. Ya sabemos que estos griegos son ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Está bien? Y mujeres nobles, no pocas. ¿Está bien? Mira, griegos piadosos y mujeres también. Dios bendiga a las mujeres. Miren lo que dice acá, 5. Entonces los judíos que no creían tenían celos. Los que no creían, ¿sí? Pero había judíos que sí creían. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Esto es en Tesalónica, ¿sí? Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, ¿sí? Esto lo voy a hacer un poquito más subido de tono, ¿está bien? Dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo, dice, y a las autoridades de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Tesalónica, estamos leyendo esta carta. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Se acuerdan que les mostré Berea? Está justo un poquito más abajo, como queriendo ir a la península. ¿Se acuerdan esa imagen que vieron? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de judíos. No me puedo creer, Lincoln. Otra sinagoga más de judíos, agárrate. Otra sinagoga más de judíos hambrientos por escuchar esto. Mira lo que pasa.
Dice así, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, eran más buenos. Mira, los otros lo aceptaron, pero había otros que hicieron un tremendo problema. Pero dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vamos a ver por qué. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, ¿sí? O sea, recibir la palabra impecable, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No es solamente es ser amenita, ¿sí? Amén, amén y amén. No basta con ser amenita, ¿está bien? Basta con escudriñar cada día las escrituras. Tampoco está, no, es que ni siquiera te voy a escuchar. No, ¿por qué no? Podemos escuchar a una persona mientras nos abra las escrituras. Si esa persona nos abra las escrituras, no importan sus credenciales, ¿está bien? Nos abre las escrituras y nos muestra con la palabra de Dios, bienvenido sea, no podemos juzgar, ¿sí? Pero escudriñemos nosotros para ver si esto era así. O sea, Pablo hablaba y Pablo empezaba a decir, por ejemplo, no, y que las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ellos buscaban, a ver, Primera de Reyes, capítulo 11 y verso 11, se dividió el reino en dos. Perfecto, muy bien. Sí, sí, pero ¿qué más hay? Ah, mira, también hay Primera, Segunda de Reyes 17, 18 y 19 también, ¿sí? Cuando se los llevan, por ejemplo, cautivo con Ela. ¿Se acuerdan? Oseas, hijo de Ela, el norte, y cómo este rey, ¿sí? Este rey Salmanasar también quiere tomar a los del sur. Y mira, acá dice que Isaías junto con Ezequías oraron para que no se los lleve, pero se los terminó llevando. Ay, ¿qué habrá pasado con ese reino? 10 tribus del norte. Eso es lo que les quiero explicar, decía Pablo. ¿Está bien? Así que creyeron muchos de ellos. Mira, judíos que escuchan a Pablo, revisan las escrituras. Pablo no podía decir, no, olvídense del Antiguo Testamento, eso no existe. Creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Nuevamente, las mujeres, Señor, las mujeres, esto es increíble. Las mujeres continuamente creyendo en el Señor. 13, cuando los judíos de Tesalónica, ¿vieron? Ellos estaban en Berea. Los que estaban más al norte, los de Tesalónica, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios. Pregunta, ¿qué es la palabra de Dios para Pablo? Que era la palabra de Dios para los de Berea. Los de Berea tendrán los evangelios, tendrán la King James, tenían el último Id Galut que escribió Juan. No, no tenían nada de eso, ¿sí? Recuerden que Pablo va viajando, ni siquiera está preso como para enviar sus cartas. No, es que le envió la carta a los romanos, no ha llegado todavía, ¿se entiende? No ha llegado a Corinto todavía para enviar la carta a Corinto. Para ellos la palabra, y al igual que para nosotros, ¿sí? Son los libros de la ley, los profetas, los libros históricos o los escritos principales. ¿Está bien? 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Imagínate, los tesalónicas, picantes, ¿no? Diría mi amigo Diego, picante ellos, ¿no? Picantes. Fueron donde no los llamaban. Y también alborotaron a las multitudes. Esto de tesalónicos no me los quería tener de enemigo, ¿ah? Entonces, ahora sí, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser como los de Tesalónica o quieres ser como los de Berea? ¿Cuál es la diferencia de ellos dos? Sí, que no solo basta con recibir con solicitud la palabra de Dios, sino escudriñarla. ¿Y qué pasa normalmente ahora? Si tú vas a una persona que enseña y le muestras otras cosas, si quieres y ve que abres tu Biblia, se arma un problema tremendo. ¿Por qué? Porque la letra mata. Sí, entonces no puedes abrir tu Biblia y son capaces, como dijo una buena amiga, de cerrarte la Biblia y decir, aquí las cosas no son así. ¿Está bien? ¿Qué quieres ser? ¿Como los de Tesalónica? En parte amén y en parte revoltosos, o los de Berea, que eran más nobles. ¿Por qué? Porque recibían la palabra y escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así. ¿Qué quieres ser? Ahora sí, entendiendo el contexto de Tesalonicenses, imagínate que Pablo le envía una carta. Con todo respeto, pues yo no sé si me quedan ganas de mandarle una carta a los tesalonicenses. Claramente a mí me falta muchísimo para tener el corazón del apóstol Pablo, ¿está bien? Yo lo acepto y lo conozco al igual que ustedes, somos estudiantes que estamos aprendiendo. Pero qué corazón de Pablo detrás de eso de mandarle, y miren cómo les escribe. Yo le hubiera dicho, ¿saben qué? No sé. Verso 1 de Primera de Tesalonicenses, ¿está bien? Dice, Pablo,
Silvano y Timoteo. Recuerden que Silvano es el nombre, ¿sí? Traducido al griego, ¿está bien? Su nombre no es Silvano, anoten, si quieren, no le digo que lo tachen, pero pongan Silas. Ese no es Silvano, es Silas. Entonces es Pablo y Silas y Timoteo. ¿Se acuerdan que Silas vino en lugar de Bernabé y que Timoteo, sí, vino en lugar de Juan Marcos? ¿Se acuerdan? Otro joven que decidió no viajar con Pablo. ¿Está bien? Muy bien, excelente. Aquí esto lo saco. Muy bien, ahí está. Perfecto. Continúo entonces. Dice así. Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Se formó una congregación, aún en medio de todo eso, se formó gente. Imagínate, judíos que habían creído en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz, dice acá, sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Imagínate Pablo y Silas viajando. ¿Tú te gustaría viajar con el apóstol Pablo? Y yo veo que acá las chicas están, sí, yo me encantaría y aprender de Pablo. Permítanme presentarles el spa y el resort donde el apóstol Pablo pasaba sus tardes de verano mientras tomaba una caipiriña viendo el atardecer. ¿Sí? Este era un tratamiento que tenía el apóstol Pablo para sus tobillos, para bajar el edema. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que la sana doctrina se sufre, se padece. ¿Está bien? Pero ¿qué dijo el apóstol Pedro? Gracias, Señor, por tenernos por dignos de estos padecimientos. Después que le habían dado, como en feria, unos azotadas y que los había medio salvado Gamaliel, ¿sí? El maestro de Pablo y maestro de Giler. ¿Está bien? Verso 2 de 1 de Tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios, los tres, Pablo, Silas y Timoteo, por todos vosotros, haciendo memoria. Escuchen bien, dice que el apóstol Pablo recuerda algo de Tesalonicense. Yo no sé qué recordaría de esta comunidad, pero dice el apóstol Pablo que él tiene memoria de vosotros en vuestras oraciones. Vamos a ver de qué tiene memoria. 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de. Ahora sí, agarren su resaltador y van a tomar 3 resaltadores de 3 diferentes colores. ¿Está bien? Traten de hacerlo de 3 diferentes colores, porque vamos a aprender las 3 bases, ¿sí? Para medir el arrepentimiento. ¿Está bien? Estas van a ser las 3 condiciones para medir el arrepentimiento y el cambiar, el convertir una nueva vida. ¿Sí? Las 3 bases para una vida a los pies del Señor. No, número 1, la obra de vuestra fe. Número 2, el trabajo de vuestro amor. Y número 3, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas partes a mí me gustaron mucho cuando las leí y quise traerlas de esta manera, ¿sí? Para mí son las 3 bases que marcan la vida, la nueva vida de una persona que viene al Mesías. Número 1, la obra de vuestra fe. ¿Está bien? Y muchos se quedan diciendo, hermano, no puede ser que el apóstol Pablo esté diciendo eso. Yo por eso a mí no me gusta leer Tesalonicenses, porque en primer lugar, porque el nombre como que me trabo, Tesalonicense, que ensalada César, y se me queda el nombre. Pero es porque, ¿sabes qué? Ahí dice la obra de vuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que como Pablo está de acuerdo con Jacobo o Santiago, como lo escribe en Santiago 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? A ver, ¿cuántos que están escuchándome? ¿Cuántos dicen la fe puede salvarme? Miren lo que dice, el hermano de Jesús, Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y de algunos de vosotros le dice, id en paz. O sea, los ves que tienen hambre, que tienen sed, que tienen sueños, que no tienen ropa para vestirse. Vayan en paz, calentados y saciados. Deje, hermano, que ore por usted. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué aprovecha toda esta fe que dices tener? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Está bien, porque recordemos que la fe que no puede cambiar mi vida, no puede salvar mi alma.
¿Está bien? La fe que no puede cambiar mi vida no va a poder salvar mi alma. ¿Está bien? Ahora, pero muchos me dicen, no puede ser, hermano Lincoln, porque en Efesios capítulo 3 y verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí es cuando uno dice, ¿qué pasa? Bueno, Pedro te lo dijo. Es como cuando mi mamá me decía, yo te lo dije, yo te lo advertí, tú no me hiciste caso. Te dije que te ibas a caer y te caíste, no me escuchaste. Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 16, ¿qué dice? Las epístolas de Pablo son difíciles de entender, que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. O sea, tú me pides un consejo a mí antes que leas Pablo, sí, prefiero mandarte a leer el Antiguo Testamento. Qué fuerte, hermano. Es que Pablo es tan intrincado que si tú no conoces el Antiguo Testamento, vas a torcer todo lo que dice Pablo. Mira lo que dice el verso 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y ahí está la clave, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir eso? Es cierto, yo soy salvo por la fe, ¿está bien? Yo estaba muerto, Dios vino a mi vida, me vio muerto, un muerto no puede hacer nada, yo era hueso seco. Él sopló aliento de su espíritu en mí, dice la palabra en Ezequiel 37, que él juntó mis huesos, mis coyunturas, me puso ligamentos, fascia, poneurosis, tejido celular subcutáneo, piel y me formó. Él me hizo. Dice que aún así él tuvo que poner su espíritu dentro de mí para como evidencia que yo vivo. Y el espíritu hacía 3 cosas en mí. ¿Se acuerdan? AGP, Ezequiel, capítulo 36 y verso 27. Andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Entonces, es verdad, yo no soy salvo por obras. Dios me salvó porque Él quiso, Él es bueno, pero yo, a causa de esa salvación, camino en la palabra de Dios cumpliendo esas 3 cosas que son la evidencia del Espíritu Santo. Porque si no, yo te puedo decir, ay hermano, yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Y tú cómo lo mides? ¿Cómo lo mides? ¿Sabes qué? Como lo dice aquí, como lo estamos estudiando, si con la obra de vuestra fe, ¿sí? La obra de vuestra fe, ¿qué quiere decir? Que la fe produce algo. No dice que algo que tú haces produce la fe. Solamente el oír la palabra de Dios es lo único. Pero la fe, si no puede cambiar tu vida, si no produces fruto en tu vida, no va a poder salvar tu alma. ¿Está bien? De hecho, Romanos capítulo 2 y verso 13 se vuelve aparentemente a contradecir el apóstol Pablo diciendo, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Pero no se supone que Jesús me justificó. Claro que sí, pero la forma en cómo tú vas a saber de que eres justificado es porque tú amas su palabra. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y no es que la ley te justifique, es que justifica que Él te justificó. Claro que sí, si no, ¿cómo podría decir yo entonces que realmente un amigo me dijo, Lincoln, ¿cómo yo sé que soy un predestinado? Eso lo vamos a ver hoy justamente. Pero eso es una de las marcas de ser predestinado, que en tu corazón Él sacó ese corazón de carne y quieres andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. ¿Sí? Miren lo que dice Santiago capítulo 2, verso 21, la obra de vuestra fe. Él la cierra de esta manera. Verso 21 de Santiago 2. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Uy, qué fuerte. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahí está, ese es un ejemplo ineludible. Dice que Abraham fue justificado, ¿sí? Por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Sabe lo que pasa? Que la palabra también dice que él fue justificado por la fe. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque para Dios, ¿sí? No existe el tiempo cronológico. Ya Él sabe lo que vamos a hacer. Pero ese fue un momento donde Abraham a él mismo se probó las obras de su fe. ¿Qué quiere decir eso? El que es salvo no tiene que probarle al Señor que es salvo. ¿Está bien? Porque el Señor ya lo sabe. Dios ya te contó. Él tiene contado los pelitos de tu cabeza. Hay algunos que dicen, yo tengo menos pelitos, se me está cayendo. Bueno, eso también el Señor los va contando.
Pero eso es para nosotros, para que como este amigo que me dice, no sé si soy salvo, no te quede la duda de que fuiste predestinado. Entonces, veamos de esta manera. ¿Cuál es la obra de vuestra fe? Que mi fe produce en mí algo. Está bien que si tengo, como dijo el Mesías, 2 de algo, le doy 1 al que no tiene. ¿Está bien? ¿Sí? Que si veo a mi hermano que está desnudo, tiene hambre, dijo el Señor, cada vez que lo hace con uno de estos pequeños, conmigo mismo lo hicieron. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es una manera clara. No, es que en Gálatas dice acerca de las obras de la ley que son maldición. Te dejo como tarea estudiar Gálatas capítulo 3, verso 10, donde dice específicamente, ¿sí? Que el que está bajo las obras de la ley es maldición. Y dice ahí mismo, por eso escrito está, maldito todo aquel que no guarde las cosas conforme están escritos en este libro de la ley. Te dejo eso como tarea. Estudia Gálatas 3:10 y date cuenta que hay una diferencia entre las obras de la ley, que es conocida como las costumbres de los rabinos, y la ley del Señor, que es perfecta y que cambia el alma. ¿Cuál es el segundo punto de Primera de Tesalonicenses que estamos estudiando, capítulo 1? Es el trabajo de vuestro amor. Y aquí yo sí quisiera que me escuchen los jóvenes, y bueno, también los que estamos casados, obviamente, pero el amor se trabaja. ¿Está bien? Ya estuvimos estudiando esto famoso del amor a primera vista, que no es bíblico, más bien es el impacto a primera vista. A ti te puede gustar a alguien, está perfecto, pero el amor se tiene que trabajar. No, no puede ser, hermano, porque yo vi que Jacob cuando la vio lloró. Eso estudiamos la semana pasada, que Jacob lloró cuando la vio. Y está perfecto que Jacob haya llorado, pero lo que digo es que el amor también se trabaja, y de hecho te lo voy a explicar después. ¿Pero por qué? Porque el amor, dice 1 Corintios 13, no hace nada indebido. Y quiero decirte que eso es un gran trabajo. Ese es un gran trabajo, no hacer nada indebido, ¿sí? Yo recuerdo cuando estábamos de novio con mi esposa, tipo era, me decía mi esposa, manita sudada, quería decir que de la manito, nada más, hasta el día de nuestro matrimonio. Sí, y eso es un trabajo también, es un trabajo calcular, ver, no nos podemos ver en tal lugar, hagamos las cosas de forma prudente, cuando la mujer tiene el descanso que manda la palabra del Señor después de su menstruación por 7 días, ser cuidadosos, son un montón de cosas que está bueno en la pareja, porque el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo y no se irrita. No, es que nena, te quiero expresar mi amor de forma física y si no, esto se acaba porque tú no me amas. Bueno, no es amor porque el amor no busca lo suyo y no se irrita. No guarda rencor, dice acá. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, de la palabra de Dios. Todo lo sufre, ¿sí? Todo lo cree, todo lo espera y aquí la parte que me gusta, todo lo soporta. Entonces, ¿es un trabajo o no es un trabajo el amor? Entonces, para aquellos que están buscando la ilusión que produce una catecolamina llamada dopamina en su cerebro, quiero decirle que esa dopamina en el varón puede durar de 3 hasta 6 meses y después el efecto de enamoramiento se va a ir. En las mujeres puede durar hasta 2 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo del amor es real, ¿sí? Cuando el auto se queda sin gasolina, sin nafta, no cambias el auto, lo rellenas nuevamente de gasolina. Hay que trabajar en la pareja, hay que volver a construir, hay que volver al inicio. ¿Está bien? Porque el trabajo del amor. De hecho, el ejemplo de Jacob es uno de los que más me gusta. Dice que cuando Jacob la vio lloró, pero después laburó 7 años. Yo no sé cuántos de ustedes han laburado 7 años por su esposa, pero 7 años laburar y después ustedes ya estudiaron en Efesios capítulo 6 cómo se la cambió su suegro. Y le dijo, trabájame 7 años más. 7 años más, chicos. Yo no sé ustedes, pero no es lo mismo conocerla a los 20 que a los 34. ¿No? Son 14 años, no te si no me bien la cuenta. No, sí, 14. 20 a los 34. Es tremendo. ¿Y qué hizo Jacob? Trabajó. El trabajo del amor. Es que estamos en cuarentena y no nos vemos, entonces lo nuestro se va a acabar. El trabajo del amor que todo lo puede y todo lo espera. ¿Está bien? Y el tercer punto de estas 3 pilares fundamentales de la vida renovada en el Señor es la constancia en la esperanza.
¿Sí? El saber esperar. Recuerden que esta palabra constancia, ¿sí? Viene de la, no sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos justamente esta palabra jupotazo, que quería decir cuando uno esperaba, pero no esperaba de mala gana, ¿se acuerdan? Sino que esperaba, dice, haciendo un aguante en espera, en positivo. Me gustó mucho cuando lo estudiamos con mi amigo Mark en el Salmo 37, que es una espera activa. Es una constancia, una esperanza en el Señor, trabajando para el Señor, ocupándote en el Señor. ¿Esta esperanza qué? Esta esperanza de resurrección. Eso ya también lo hemos estudiado. La esperanza más grande es la esperanza de la resurrección. ¿Y qué ejemplo les puedo dar? Y bueno, vieron que les di el ejemplo de Abraham, ¿sí? Que dio a su hijo, ¿no? Les di el ejemplo de nuestro otro padre, Abraham, no, vimos con Jacob, cómo Jacob esperó también, ¿no? Ahora les doy el ejemplo con Isaac para tener a los tres patriarcas si quieren juntos. E Isaac, imagínate, yo les voy a hacer una pregunta, tengo acá al equipo de Generación Desafiante justamente ahora conmigo, es, ¿quién ganará en un forcejeo? ¿Un señor de 120, 130 años o un jovencito, un hombre de 30 y tantos años? ¿Quién ganará? Obvio, obvio. Entonces, si ustedes hacen las cuentas, si hacen un estudio bíblico y se sientan, van a ver que aproximadamente tenía alrededor de 30 a 33 años, ¿sí? Aproximadamente, más o menos, más de 30, tenía Isaac cuando lo lleva al monte Moriat. Recuente que la palabra Moriat viene de la palabra more, que significa maestro o enseñanza, el monte de la enseñanza. Y lo lleva ahí. Imagínate que le dice Isaac, papá, ¿dónde está el cordero? No, ya el Señor se va a proveer de su cordero y cuando le dice, tú eres la ofrenda, yo no me imagino lo que ha haber sido no para Isaac, no para Isaac, porque soy hijo. Para mí no es tan devastador. Para mí devastador como padre. Como padre. Hay una cosa que dicen, esto no está en la Biblia, lo explico porque después dicen, Lincoln, ¿qué estás enseñando? Esto es dentro de la tradición. Se enseña que hubo una frase que dijo Isaac. Isaac dijo, átame fuerte, papá, porque no me quiero escapar. Y a mí me mata eso de verdad porque saben que Isaac tenía la esperanza. Así no fuera debido a una esperanza de resurrección. Él había podido ver a Dios, él podía haber conocido a través de todo lo que su padre le había enseñado. Y nuestro patriarca, yo puedo ver la constancia de la esperanza. Papá, átame fuerte para no escaparme. Y ya sabemos lo que pasó. Dice que levantó su puñal, lo puso a calentar porque no quería ser cruel con el muchacho. Quería que la daga que le daría en su costado estuviera caliente para que no fuera tan dolorosa. Pero ¿sabes qué? El Señor vio el corazón de Abraham y de Isaac y la constancia de la esperanza. Y dijo, es un dolor demasiado grande. El único que podría tolerar un dolor así soy yo. Porque a él yo detendría su puñal con su hijo de 30 y tantos años en el altar ahí. Pero, pero él no lo hizo con su propio hijo. Vemos cómo esa lanza pasa al costado de Jesús y sangre y agua caen de él. La constancia de la esperanza. Pero 3 días después él no se quedó en la cruz, ¿no? El sepulcro no lo pudo detener. Le dijo a la muerte, muerte, no tienes más poder. Dirá mi hijo, tan, tan, ¿sí? Imagínate, le dijo a la muerte, muerte, no tienes más poder. Ya no tienes más poder. Gracias, Señor. Verso 4, entonces, no se olviden entonces de estos 3 pilares fundamentales y espero que lo hayan podido disfrutar. Quisiera repasarlos para que los anoten bien. Obras de vuestra fe, número 1. Número 2, trabajo de vuestro amor. Y número 3, constancia en la esperanza de la resurrección. ¿Está bien? Son los 3 puntos fundamentales en que podemos basar en la enseñanza de Tesalonicenses del día de hoy. Verso 4 de Primera de Tesalonicenses dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y me encanta, porque ya Pablo les está diciendo hermanos,
¿sí? Vuestra elección. Le dice, mira, ustedes ya fueron elegidos, ustedes han sido predestinados, tal vez no los otros que nos estaban quemando, pero ustedes los que nos recibieron ahí en la sinagoga, sí, son elegidos. Pero ¿de dónde saca Pablo eso? Y me gusta mucho porque las mismas palabras que le dice a los tesalonicenses, ¿sí? Se los dice a los romanos. Vayan conmigo a Romanos 8 y si quieren esa parte de la elección, pónganle una rayita y pónganle en Romanos 8:28. Pero que justamente es el mismo tema. Yo les podría decir que un tema modelo que ya el apóstol Pablo tiene para los gentiles, bueno, o como lo dice la palabra, entre los gentiles que están sus hijos. Dice así, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, siento como que todo Buenos Aires grita, ¿no? Su cada Buenos Aires, donde está en todo el mundo, dice a una voz, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que los predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Entonces, para mi amigo que me decía, Lincoln, ¿cómo sé si yo soy predestinado? Él sopló su Espíritu Santo sobre ti, te justificó con su palabra. En tu corazón está el AGP, andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. No lo dudes más, Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó, Él te glorificó en un tiempo pasado, no depende de lo que somos. Es un amor que no se entiende. Es el amor de un padre a un hijo que a pesar de que se equivoca, lo ama a pesar de todo. Verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios lo hizo por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Está bien? Él me levantó de la muerte. ¿Cómo voy a responder a ese amor? Guardando sus mandatos. Verso 32. Al que no escatimó ni a su propio hijo. Bien que es el tema que hemos estado hablando acerca de Isaac y de Abraham. Sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. O sea, te viene a condenar el que pagó tu fianza, el que te sacó de la cárcel, también es el que te va a juzgar. O sea, ¿quién te va a condenar si el que te paga la fianza y el que es a tu abogado también es tu juez? El que también intercede por nosotros, ¿vieron? ¡Wow! ¡Cuán amor tan grande! 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, cuarentena de 2 semanas, de 4, de 6 semanas? ¿O hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito. Danger, danger, danger. Alerta de un buen apóstol, alerta de un buen apóstol. Ya hemos estudiado en toda la serie de Efesios que las características de un buen apóstol o de un buen maestro es citar las escrituras. Y aquí lo está haciendo el apóstol Pablo a estos que están entre los gentiles. ¿Se acuerdan que ya estudiamos eso? Como está escrito, verso 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces, si yo lo paso de largo y no entiendo que hay algo llamado referencias cruzadas, ¿qué son las referencias cruzadas? Bueno, son esos numeritos que están en nuestras Biblias. O sea, cuando tú ves esa parte, por ejemplo, de Romanos 8:36, fíjate que al ladito hay una A, o hay una B, o una C, una D, una E, una F, no importa el numerito que está, y ese numerito al lado tiene la referencia cruzada de dónde sacan eso. Entonces eso es muy importante para el estudio bíblico, ¿está bien? Mi referencia cruzada es la M, y miren dónde me lleva. Me lleva a Salmos capítulo 44, un salmo de David para Israel. Imagínate. No sé, que en la cabeza del apóstol Pablo no eran gentiles cualquiera, era Israel dispersa entre los gentiles, entre los samaritanos. Dice verso 1, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Claro, en Egipto, todo lo que hizo el Señor antes. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. ¿Cuándo? Cuando vino con Josué. ¿Se acuerdan? Cuando tiraron a todos los cananeos que vivían en esa zona, en Canaán. Los afligiste a los pueblos y los arrojaste. 3, porque no se
complaciste en ellos. ¿Se acuerdan que inclusive no tuvieron que hacer nada sino tocar un shofar? ¿Sí? Y pasaron dando vueltas 7 días y empezaron. Y así se cayeron los muros. ¿Está bien? Dice el verso 4, tú, oh Dios, eres mi rey, dice Israel. ¿Sí? En este caso está hablando David, ¿no? Manda salvación a Jacob. Y esto a mí me encanta, porque si tú lo lees ahí en español, te perdiste todo. David está diciendo, tú eres mi Dios, mi rey, manda salvación a Jacob. Mira, yo te invito a que lo leamos como está en el eSword. En el original, en el hebreo, dice así, mírenlo como dice, manda salvación a Jacob. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Dice, manda Yeshua, yo te lo voy a marcar aquí para que lo puedas anotar. Es el Strong H3444. Mira, ¿manda qué? Manda Yeshua, su nombre en hebreo. Entonces, amén que es Jesús, amén que lo hemos conocido, sí, está perfecto, no pasa nada. No, es que no es el nombre. Si tú lo conoces como Jesús, lo importante no es como lo dice tu boca, sino como lo nombra tu corazón. Si tu corazón es tu amado, es tu rey, es tu Señor, el Señor escucha tu corazón, no en la forma en que lo pronuncias. Pero sí es importante que cuando estudies se entienda que si lo lees en hebreo dice, manda Yeshua a Jacob. Es increíble, porque no dice manda Jesús a Jacob. Pero sí dice, manda salvación a Jacob. Manda salvación a Jacob. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Excelente. ¿Algo más? Perfecto. Muy bien. Entonces, manda salvación a Jacob. ¿Quién es Jacob? Las 12 tribus de Israel. ¿Ves? No es manda salvación a los gentiles. Manda salvación a los 12 tribus de Israel. Sí, de hecho, esas 12 tribus que cuando entraron a Egipto, cuando salieron de Egipto, que eran un montón, se agregaron egipcios y de otras naciones, pero se agregaron a las tribus. No había tribu de los gentiles, tribu de los egipcios. Eran las 12 tribus de Israel que se agregaban. Ejemplos, Ruth y Noemí. Noemí, Ruth era moabita, se hizo de Judá. Ejemplos, Raab, por ejemplo. Raab, sí, Raab era de Jericó. ¿Qué pasó con Raab? Se casó con Salmón y se hizo también de la tribu de Judá. ¿Está bien? Entonces tú te agregas, no es que creas una nueva denominación. ¿Está bien? Entonces ahí está. Manda Yeshua a Jacob. ¿Está bien? Perfecto. Verso 5. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Qué lindo como habla David, ¿no? Y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Te dice Selah, que es una pausa, si bien es una pausa musical, también es un momento de reflexionar. Dice, en Dios nos gloriaremos cuando salgamos de la cuarentena. No, no dice cuando salgamos de la cuarentena. En Dios nos gloriaremos cuando mejore el dólar. Tampoco dices. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Dice el verso 9, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. ¿Sí? Esto es en el tiempo de la dispersión, con por ejemplo Babilonia, con por ejemplo los medos y los persas, con por ejemplo Grecia o Roma. Se pueden tomar, de hecho esto es un salmo que habla de esos tiempos, de los exilios. Verso 10, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos quedan para sí los que nos aborrecen. Nos entregas, aquí está, ¿vieron? Como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. ¿Ven? No es que nosotros somos las naciones, nos han esparcido entre las naciones. Entonces, ¿qué está pensando el apóstol Pablo cuando le está hablando a estos supuestos gentiles? Que son Israel entre los gentiles, anota este entre aquí, mira, otro, entre las naciones, como ovejas al matadero. Verso 12, has vendido a tu pueblo de balde y no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de vuestros vecinos, ¿sí? Hablemos específicamente de Egipto, Asiria y Babilonia, ¿sí? Por escarnio, o sea, por burla de los que nos rodean, nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera, o sea, el que me lastima, del que habla mal de mí, del que me insulta, y deshonra por razón del enemigo y del vengativo.
todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Esta parte 17, si puedes, resáltala. Porque, y ponle una flechita y pon ahí el remanente. O sea, a pesar de que en la dispersión está, a pesar de tantas cosas, verso 17, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Dijo Job, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Lo bendije cuando me dio, ¿por qué no lo voy a bendecir cuando me quitó? ¿Está bien? ¿Sí? De hecho, esto es muy importante que nosotros lo recordemos, que siempre hay un remanente fiel, que no nos pase, por ejemplo, como a Elías. Dice que Elías huía de Jezabel y estaba en la cueva y ahí solo, y él dice, ya está, Señor, ya está, se acabó el negocio. El evangelio, todo eso se acabó, Señor. No sé qué vas a hacer, va a tener que hacer otro daño, otra Eva. Porque yo soy el único profeta que te queda. Ya mataron a todos, Señor, ya. Soy yo lo único que te queda. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Me he reservado 7,000, no uno, no dos, Elías. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces, cuando te sientas de caer, cuando tú sientas que todo está mal, cuando tú digas este mundo está perdido, cuando te sientas como Elías diciendo, Señor, ya está, soy yo todo lo que te queda. No nos creamos tan importantes. ¿Está bien? ¿Sabes por qué? Porque hay 7,000 hombres, 7,000 mujeres, 7,000 escogidos de Dios que han decidido no doblar sus rodillas ante Baal. ¿Sabes qué? Y no hay mayor invitación de que tú y yo podamos ser uno de esos 7,000 escogidos. No lo merecemos. Pero ¿sabes qué es lo bueno de ser escogido? Que no te escoges tú mismo. Que Él te escoge. ¿Sí? Él te escoge por amor. ¿Y sabes qué? Él es juez, abogado, intermediario. ¿Qué le va a decir la vasija a su hacedor? Nada. 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Verso 18, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubriesen con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día nuevamente. Somos contados como ovejas para el matadero. ¿Te queda duda ya? ¿Te queda una pequeña pizca de duda? Yo no lo creo ya. De que en la mente de Pablo está hablando de las ovejas perdidas de la que es Israel. Está hablando de todos estos hijos, ¿sí? Que están dispersos entre las naciones. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo, hermano? Y diría mi amigo Alejandro, tú lo has dicho. ¿Está bien? ¿Cómo sé que soy yo? Gálatas capítulo 3 y verso 29. Porque si ustedes son de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Punto. ¿Eres de Cristo? ¿Lo amas? Él te amó y también te lavó, dice Apocalipsis 1:7. Listo. Él te predestinó. Primera de Tesalonicenses, verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. No son tesalonicenses, están entre los tesalonicenses, son ovejas perdidas de la casa de Israel. 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Nuestra buena noticia que dice Salmo 84, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos Salmo 86, inclusive también, esa multitud de mujeres que llevaban las buenas noticias que se daban en Sinaí. No llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Y ahí automáticamente aparece el gorrioncito blanco que hemos hablado todas estas semanas. ¿Sí? Sigo hablando. Y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de una gran tribulación. Ay, hermano, esto lo mandaron para nosotros. Primera carta a los que viven en Latinoamérica es esta. Porque estamos en gran tribulación. Y ¿sabes qué? En medio de la tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Imagínate, estás en tribulación, listo, esta palabra es para ti.
No es una palabra del Señor, me dice en la profecía. Te estoy leyendo literal lo que dice la palabra de Dios. Si estás en tribulación, es el momento de estar en el poder del Espíritu Santo y con gozo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese gozo del Espíritu Santo? Pues ya lo hemos entendido en Ezequiel capítulo 36 y verso 26. El Señor te dice, te voy a dar un corazón nuevo. Voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti y de mí. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ahí viene el famosísimo AGP, verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos, para que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cada vez que vemos al Espíritu Santo y ese gorrioncito blanco, esa palomita blanca, AGP, esas tres características del Espíritu Santo en un verdadero creyente nacido de nuevo. Verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, ahí está toda esta región de Grecia, y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros, y esta parte me encanta, esta parte para mí es crucial para nosotros como creyentes, ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Cómo fue divulgada? Partiendo de vosotros. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de ¿qué? De hablar nada. No, hermano, es que yo no me sé tanto la Biblia, es que hermano, yo no he hecho esto, es que hermano, es que la Biblia, es que esto y que lo otro. No tiene necesidad de hablar. No tiene necesidad de hablar. Una persona que está viva no anda diciendo, ¡oh, estoy viva! Mírenme, respiro. Nadie anda por la vida diciendo, ando. Nadie anda diciendo así. ¿Sí? Es como, no sé, que voy por la calle y encuentro a alguien que dice, hey, soy argentino, miren cómo como dulce de leche. O sea, nunca me encontré un argentino así. Nunca me encontré un mexicano diciendo, órale, yo soy bien mexicano y comiendo unos totopos. ¿Por qué? Porque la persona lo es, simplemente lo es. Entonces, no hay necesidad de hablar nada. No hay necesidad de hablar nada porque lo que ya es, si ya el Señor pagó nuestro precio, si ya estamos vivos delante de Él, si el Señor ya nos amó, ¿sí? El andar en sus estatutos, el guardar sus preceptos y ponerlos por obra, no necesita que tú lo hables. Yo no sé qué tiene esta persona, no sé qué tiene este joven, no sé qué tiene esta señora, pero tiene algo especial. Y cuando te preguntan qué es, tú vas a decir, gloria a Dios. Dios lo hizo conmigo, una persona vil y miserable, lo puede hacer contigo. Amén. Estamos terminando, verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿viste? ¿Se acuerdan? Primer consejo del apóstol Pablo en Hechos 15, ¿sí? Dejar los ídolos para servir al Dios verdadero y vivo. Entonces, ¿cuál es el símbolo? ¿Cuál es el símbolo de que ellos sirven a Dios? Que se convirtieron de los ídolos a Dios. Esta palabra convertirse es la palabra arrepentirse. ¿Se acuerdan que la palabra hebrea teshuvah o shuv, que viene del Strong, H 7725, que significa volverse a Dios. Volverse a Dios. 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén, amén. Y aquí esta parte a mí me encanta porque dice que es necesario arrepentirse. Es necesario volver a casa. Es necesario volvernos al Señor. ¿Sabes qué? Y a veces hay que dejar muchas cosas. Y yo solo puedo pensar en todos los viajes del apóstol Pablo que hemos estado aprendiendo. Un hombre que realmente tiene la moral para darnos consejos. ¿Por qué? Porque nos lleva primero a los mandamientos, nos lleva a los salmos, nos lleva a la palabra de Dios. No son cosas que él se inventa. Él está citando la palabra de Dios. Pero creo mucho sobre todo porque en cuanto más aprendemos de sus viajes misioneros y todo lo que dejó, pudiendo haber vivido tranquilamente como un rabino y habiéndolo dejado todo, dijo él, yo todo lo he dejado, lo he estimado por poco por causa del Mesías. Pienso en cómo es el Señor de bueno de poner hombres maravillosos en nuestras vidas y mujeres también, ¿no? Que aman a Dios. Y por eso yo quería terminar este tiempo con este pequeño video que espero que les guste acerca de un pequeño fragmento de Pablo viviendo y hablando del arrepentimiento y llamándonos a seguir adelante.
Escribe esto, porque aunque os contristé con aquella carta, no me pesa, aunque entonces me pesó, pues veo que aquella carta os contristó, aunque solo por algún tiempo. Ahora me regocijo, no porque hayáis sido contristados, sino porque lo fuisteis para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que nada tuvieseis que padecer por nuestra parte. Porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Oseas capítulo 14 refleja todo el resumen de 1 de Tesalonicenses 1. Dice, vuélvete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, dice el Señor, y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Más adelante, en el verso 7, dice, volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. Es una planta muy flexible. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces es momento, querida familia, de volver, de arrepentirnos, como dice el apóstol Pablo, de hacer teshuvá, de volver a casa, de volver a su instrucción. Porque ¿sabes qué? Él nos anda buscando. Él anda buscando a sus ovejas, en medio de entre gentiles, entre samaritanos y entre las naciones. Porque Él quiere que nosotros volvamos a casa. Amén. Señor, quiero darte las gracias por este maravilloso estudio de 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Sigue dando esa lluvia temprana y tardía, Padre. Y te pido, Señor, que esta palabra que ha caído en nuestros corazones dé un fruto abundante. Gracias por las comunidades de tus hijos, por tu iglesia dispersa en todo el mundo y por estas comunidades que se levantan. Gracias, Señor, por tanta bondad para con nosotros. Amén. 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 Querida familia, nos vemos la próxima semana para estudiar 1 de Tesalonicenses capítulo 2 en las palabras del mismísimo apóstol Pablo. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.